¿Qué tal, queridos escuchas? Es un gusto saludarlos una vez más en este capítulo 5 de nuestro proyecto titulado Tepoztlán Cultural. Capítulo 5 que lleva como título La encomienda en Tepoztlán. Bien, pues en capítulos anteriores hemos hablado más que nada de la presencia de frailes, de la presencia de españoles, de la presencia un poco de los habitantes de la Nueva España, cómo es que tuvieron influencia en este pueblo. También hemos hablado de los habitantes originarios de estas tierras, pero ahora en el capítulo 5 nos vamos a enfocar más en las dinámicas que se realizaban en Tepoztlán después de la llegada de los españoles. Vamos a tener en claro que además de la presencia de los frailes en Tepoztlán, se instituyó una encomienda y fue centro de un repartimiento. La encomienda fue instituida por Cortés en 1522 y la encomienda de Tepoztlán perteneció al bachiller Juan de Ortega. Ese querido Juan de Ortega murió en 1546. Para ser exactos, 24 años después de que se haya instituido esa encomienda. 22 años estuvo al cargo, por lo que esta después pasó a la corona. La encomienda, vamos a detallar un poco, esta institución consistía en un grupo de indios libres que eran sometidos a un encomendero. En ese caso fue Juan de Ortega, a quien le prestaban servicios gratuitos y quienes controlaban que los indios pagaran a la corona en trabajo o tributo, el cual podía ser en dinero o especie. La encomienda no consistía en la propiedad de ningún tipo de tierra, es decir, el que representaba la encomienda no poseía la tierra, sino que era una posesión inalienable y no heredable. Hacia 1560 había 36 encomiendas en el Valle de México. Apúntele bien, mi querido amigo, 36, y muchas de ellas ya confiscadas por la corona, como la de Tepoztlán. La encomienda de Tepoztlán tenía la categoría de cabecera y poseía en 1560 alrededor de 2.500 indios tributarios, los cuales debían pagar lo siguiente. Haga matemáticas aquí, mi querido escucha. Cada tributario casado, 4 reales de plata y media hanega de maíz, y entre 3 casados una hanega de trigo. De manera que viene a ser cada año 1,250 pesos y 1,250 hanegas de maíz y 833 hanegas de trigo y 4 almudes de trigo. De estos tributos era necesario que se diera lo necesario para sustentar a los religiosos que tenían a cargo la doctrina. Aquí cabe preguntar, ¿qué considerarían los religiosos como necesario para vivir, verdad? Fíjese que usted que entonces desde esas épocas ya se tributaba lo que mencionamos. Los encomenderos, o mejor dicho, los encomenderos, fueron básicos para absorber a los indios en la creación de la nueva realidad colonial que se estaba instituyendo en la Nueva España. Estos encomenderos personificaron la élite social de América en el siglo XVI, o como se dice en estos tiempos, eran los fifís, pero también encarnaron los valores nobiliarios en el Nuevo Mundo. Estos nuevos valores que debían compartirse, dispersarse y propagarse, los encarnaron quienes, los encomenderos. ¿Con qué objetivo? Pues para insertar a los indios en ese nuevo orden impuesto. ¿Se imaginan ese nuevo orden que llegaba al viejo mundo o al nuevo mundo para los españoles? Los encomenderos tenían la obligación, y cito aquí,
dar a sus indios suficiente instrucción en materia de fe y costumbres. No vaya a ser que les salieran un poco incrédulos, ¿verdad? La obligación de los encomenderos a adoctrinar a los indios existía desde la época del emperador Carlos V, habiendo leyes que establecían que si no cumplían con sus obligaciones, no podían recibir tributos y se debía privarlos de sus encomiendas. ¿Esto qué significa? Pues que no podían recibir trabajo ni recibir dinero, ¿verdad? Los tenían aislados. A pesar de estas obligaciones y de la idea que debía ayudar junto con los frailes en construir un espacio cristiano, no siempre se cumplieron con sus obligaciones, llegando a abusar de su poder. ¿De quién estamos hablando? De los encomenderos, o encomendados, mejor dicho, ¿verdad? De aquellas personas que tenían obligaciones y además debían ayudar junto con los frailes. Sin embargo, no cumplían con eso. Debido a esta situación, algunos frailes se quejaron de la labor que estaban desempeñando los encomenderos en el Nuevo Mundo. Por ejemplo, el principal de todos estos fue Fray Bartolomé de las Casas. El dominico se quejaba de los estragos y abusos que estaban ocasionando varios grupos de españoles en las Indias, entre los que se encontraban los encomenderos, afirmando que serían más encomendar a los indios a los diablos del infierno que encomendarlos a los cristianos de las Indias, decía nuestro Fray Bartolomé de las Casas. Él estaba consciente que eran estos encomenderos desalmados, inhumanos, y ya me lo imagino, ¿verdad? ¿Cómo serían si en estos tiempos una persona que llega a adquirir un poco de poder, con qué soberbia, con qué tipo de conducta tan deplorable se comporta? No me quiero imaginar esos encomenderos subidos a un peldaño, como eran de despiadados. Bien, pues a mediados del siglo XVI, la encomienda, estamos hablando que a mediados de 1500 amigo, mientras en Europa empezaba el Renacimiento, la encomienda se estaba viendo afectada en parte por las epidemias que asolaban a la Nueva España. En esa época diezmaron a la población india, y por estas limitaciones pues la corona estaba imponiendo algunas leyes nuevas. Las leyes nuevas de 1543 buscaron ponerle ciertas restricciones a los encomenderos. ¿Qué cosas? Fíjense, América fue descubierta en qué año, y no había pasado mucho tiempo y ya se estaban haciendo leyes para restringir a los encomenderos. Así seguramente se pasaban, ¿verdad? Cuánta muerte, me imagino, cuánta destrucción, cuánto daño a nuestros paisanos aquí originarios, estos encomenderos. Bueno, entre estas leyes nuevas de 1543 que buscaban ponerles restricciones a los encomenderos, hubo la reducción del número de indios que poseían. Por ejemplo, poseían indios así como poseer un Rolls Royce o como poseer cualquier tipo de objeto. Estos tipos poseían indios, entonces les pusieron una reducción en el número de los que podían poseer. Así también les prohibieron la herencia y que cada encomienda pasara a formar parte de la corona a la muerte de su poseedor, como ocurrió aquí en Tepoztlán. Al momento de la llegada de la Compañía de Jesús a Tepoztlán, los documentos que revisó el autor ya no muestran menciones a la encomienda. O sea que podríamos decir que el tiempo de la encomienda se relaciona mucho con los frailes previos a los jesuitas, que fueron los franciscanos, el tiempo de
horror para los originarios, me imagino, por todo lo que compartimos. Bueno, pues ante estos problemas y por la falta de mano de obra india que existía para los españoles, se estableció en 1555 el repartimiento, un trabajo obligatorio pero remunerado de los indios, bajo la supervisión de los oficiales reales. Este buscó conservar las organizaciones indígenas existentes y consistía en la rotación de trabajos de los indios. Es decir, una semana trabajabas en la línea A, otra semana en la B, otra semana en la C, una semana en el primer turno, una semana en el segundo, una semana en el tercero. Y bueno, pues estos debían repartir, mejor dicho, debían partir, debían marchar, debían alejarse de sus lugares de origen a los lugares donde se les asignaban el trabajo y debían regresar los fines de semana. Nada nuevo bajo el sol. Se otorgaban, por ejemplo, concesiones a los propietarios de plantíos, obrajes y minas para que ellos utilizaran el trabajo de los indios, existiendo un juez repartidor, el que les decía para dónde se iban, en qué tiempo trabajaban, ¿verdad? En qué zona, perdón. Era el responsable de administrar a los trabajadores indios y distribuirlos entre los agricultores españoles. Gonzalo Gómez de Cervantes distinguía 4 tipos de repartimiento. Uno para los vecinos de México, es decir, te mandaban de aquí con algún señor de México. ¿Para qué? Para el reparo de sus casas. Que le hacía falta pintarle por acá, que reparar esta puerta, que subirle al agua. Bueno, pues otro era para las obras de las iglesias. El tercero para las labores de pan. Y el cuarto para el beneficio de las minas. Estos tipos tenían bien claros sus intereses, ¿verdad? Y cómo explotar, y cómo explotaban, mejor dicho, a nuestros queridos paisanos originarios. Bueno, pues vamos a decir que en Tepoztlán, de estas 4 actividades, estuvo presente un centro de repartimiento agrícola, junto con Chapultepec, Chalco, Chiconautla, Cuautitlán, Ciudad de México y Ecatepec. Eran el centro de repartimiento agrícola. El trabajo del repartimiento estaba fuertemente ligado a lo que sucedía en la Ciudad de México, como es de esperarse. Y entre los trabajos que realizaban los indios de Tepoztlán con este repartimiento estaban el vender hoja seca y maíz a la capital. Los indios se presentaban en la plaza principal del pueblo, en la plaza, mejor dicho. Me imagino la Plaza de la Cruz llena de originarios, tanto otomís como nahuas, como ya lo habíamos dicho, ahí formados en la plaza principal, y de ahí se decidía a dónde se les asignaba para ir a trabajar. Nada nuevo bajo el sol. Los indios vendían trigo en la Ciudad de México e iban a trabajar en las haciendas trigueras que estaban cerca. Trabajaron en la construcción del Colegio de México, de la Compañía de Jesús en la Ciudad de México, y ayudaron en los trabajos del desagüe del lago de Texcoco y en la limpia de acequias. Vamos a ahondar un poco, miren, en esta situación, que en realidad eran 4 trabajos los que realizaban, ¿no? Tanto vendían trigo, trabajaban en las trigueras, ahí van 2, en la construcción del Colegio de México, en la Compañía de Jesús, y en los trabajos del desagüe, así como en la limpia 5. Bueno, pues al establecerse en Tepoztlán, la Compañía de Jesús se adaptó al trabajo impuesto y atendió a los indios que trabajaban en el desagüe del lago de Texcoco. Aquí quiero recordar esa gran reflexión que nos deja Alfonso Reyes en este gran texto titulado Visión de Anáhuac, donde drenar el lago de Texcoco es una tarea que ha sido milenaria y que sigue sucediendo, ¿no? Hasta este 2023. Y bueno, eso no lo decía Alfonso Reyes, eso en realidad lo digo yo. Lo que Alfonso Reyes decía es
que 3 culturas diferentes se han dedicado a esa tarea: los españoles, los ancestros originarios aztecas y los mexicanos. Y como si la consigna fuera secar la tierra. Pues bueno, desde ese tiempo y con esa misión también participó la población de Tepozotlán. Les voy a decir aquí que la dirección del desagüe de ese tiempo, estamos hablando de finales, mediados del siglo XVI, anótenlo por favor para demandarlo y no sé qué podemos hacerle, que fue realmente todo una personalidad, un físico muy reconocido, el doctor Villerino y Enrico Martínez, que después hablaremos de él, así como el jesuita Juan Sánchez Vaquero y a los padres Pedro Mercado y Bartolomé Santos. Fueron los responsables, los encargados de la dirección del desagüe. Y el desagüe se hizo por los terrenos de Jalpan y Tepozotlán, en un lugar que se encontraba despoblado y donde fueron a trabajar indios de los pueblos de los alrededores. Tepozotlán se encontraba a 2 leguas del lugar del desagüe. Después iremos a tomar fotos de esa obra magnámina, ¿verdad?, de aquellos tiempos. Por lo que los jesuitas establecidos en ese colegio ayudaron dedicándose al adoctrinamiento de los indios para que toda aquella gente, por estar fuera de sus pueblos, no careciese de doctrina y ayudas espirituales, decían los frailes jesuitas. En el Tercer Concilio Provincial Mexicano, el obispo Fray Pedro de Feria se quejó de los repartimientos ubicados en Tepozotlán, y aquí damos un aplauso porque Fray Pedro de Feria puso en alto estas quejas, no solamente de los de Tepozotlán, sino también de los de Tacuba, de Tacubaya y de Atlixco. Se proclamó en contra del trato que se les daba a los indios en ellos, y se preguntó si era justo que se hiciera para el beneficio de personas particulares cuando su objetivo había sido el bien público. Claro, amigo, si habíamos decidido que esto nos servía a todos, a mí nunca me mandan nadie que me ayude, decía el obispo Fray Pedro de Feria. Y aparte los tratan muy mal. Y mencioné Tepozotlán. Me imagino las injusticias que se han de haber visto por acá, de las que no hay registro y no hay memoria. Los padres que estuvieron presentes en Tepozotlán también mostraron sus pareceres sobre esta forma de trabajo, como los padres Antonio Rubio y Pedro de Ortigosa. Saludos desde esta época a Antonio Rubio y Pedro de Ortigosa. Decían que son lícitos los repartimientos, entendiéndose que está obligado en conciencia el que gobierna a procurar que se remedien los inconvenientes de ellos, se siguen cuanto fuera posible. Al ser los indios mayoría, declaraban legal el repartimiento teniendo como objetivo la ayuda de los indios para el bien común. Qué discurso, ¿verdad, mis amigos? Es decir, les decían, tú debes trabajar para nosotros porque eso ayuda al bien común. Te ayuda a ti, me ayuda a mí, nos ayuda a todos tu trabajo. Qué forma de lavarles el cerebro a nuestros antiguos originarios de estas tierras, ¿verdad? Ayúdame que yo te ayudaré, decían ellos. Por ello, pedían que se les pagara lo justo, no solo los días que trabajaban, sino también los que salen de sus casas y vuelven a ellas. Pedían que se quite el abuso introducido.
de que algunas personas que no han menester los indios para el beneficio de sus haciendas o edificios propios, los vendan a otros, lo cual es granjear con el sudor de los indios, decían. Estos frailes señalaban eso, ¿verdad? Si aquí tenemos a don X persona que no ocupa el trabajo del indio, él lo vende, y eso a los frailes no les parecía porque realmente ellos lo ocupaban, ¿no? Yo quiero creer. Bueno, abogaban porque no ocuparan más días de trabajo del permitido, por lo que sería de mucha importancia que los esclavos negros les ayudasen a trabajar y no fuesen mandones que con crueldad los maltratan. ¿Qué dato? Dice que los esclavos negros tenían que ayudarles a trabajar también porque solamente los maltrataban a nuestros pobres originarios, ¿verdad? En el aspecto jurídico, Tepoztlán era un corregimiento. Desde poco antes que se diera la transición entre los franciscanos y clérigos jesuitas, se había designado un alcalde mayor para que administrara la provincia, siendo Tepoztlán capital de una jurisdicción, teniendo bajo su mando a los pueblos de Cuautitlán, Zumpango, Jaltocán y desde 1588 también a Teutitlán, o sea, Tultitlán, ¿no? Tepoztlán desde 1588 ya era una jurisdicción y tenía todas estas zonas a su mando. Nada más para que se den una idea de qué lado masca la iguana. Bueno, pues el pueblo estaba dividido en barrios. Saludos a todos. Pero vamos a ver aquí cuáles eran esos principales que dicen estos textos. Estos barrios eran llamados capitanías y los oficiales del barrio eran llamados mandones o capitanes. Esta organización era propia de los pueblos de indios, los antiguos Altepetl, de los que ya hablamos en el capítulo 4, que por cierto les invitamos a que consulten. Bueno, pues estos Altepetl o pueblos de indios o barrios que estaban gobernados por capitanías o mandones o capitanes, los españoles buscaron acomodar a la forma de los cabildos españoles, con sus alcaldes y regidores, puestos reservados a personajes con linaje noble. Ya saben, siempre va a estar el hijo, la nieta, el sobrino del presidente, nada nuevo bajo el sol. En la década de 1570, 1570, Tepoztlán tenía un corregidor. Vamos a ver aquí, vamos a develar quién fue ese corregidor. Miguel Sampao, un gobernador, Martín de Rivas, es decir, Martín de Rivas era el gobernador. Saludos desde aquí a Martín de Rivas. Era principal y natural del pueblo, así como dos alcaldes. Tenía dos alcaldes de los cuales se ha perdido el nombre y posiblemente por muchos periodos fue el mismo, ¿verdad? 4 regidores y 6 principales. Esa era la constitución de Tepoztlán en 1570, la constitución política de los que gobernaban. Los dejaron de atender Tepoztlán. Este dejó de ser un lugar dependiente del convento de Cuautitlán para convertirse en cabecera con una iglesia propia que atendían a 5 estancias. Atención aquí, ¿cuáles eran esas 5 estancias que atendía esta iglesia propia en los primeros 5 barrios? San Mateo, saludos a la gente de San Mateo. Santiago, saludos a la gente de Santiago. San Andrés, saludos a la gente de San Andrés. San Martín, saludos al barrio de San Martín. Y San Francisco, saludos al barrio de San Francisco. Las más cercanas las visitaban cada 8 días
y las más alejadas cada 15. Si ha llegado hasta aquí de usted, antes que nada le dejo un agradecimiento, pero vamos a terminar preguntando, ¿cuál cree usted que de estos barrios visitaban cada 8 días y cuál cree usted que visitaban cada 15? Todos conocemos estos barrios y hasta aquí vamos a dejar el capítulo 5. Ha sido un capítulo muy intenso de ver cómo en esta tierra la encomienda y también los trabajos siempre estuvieron presentes. Espero les haya gustado. Comparta, comente, siga este proyecto. Hasta la próxima.